Bien, una vez más, bienvenidos a todos. Un gusto poder compartir en esta mañana este culto. Como ya dijimos al principio, aquí al inicio de la apertura del culto, qué bueno es que podamos estar juntos en este último día del año, estar juntos en la casa del Señor. Es una manera excelente, realmente la mejor manera de despedir este año, ¿no es cierto? Estar juntos alabando al Señor en su presencia y también compartir su palabra en el día de hoy. Así que hermanos y hermanas, los que eventualmente van a estar conectados a través de las redes sociales, también les saludamos en la gracia del Señor. Eh, Estamos, como ya dijimos, en el último día de un año, el final de un año. Y cada vez que llegamos al final de un año, pareciera como que nos damos cuenta o traemos a la memoria que el tiempo pasa rápido, ¿no es cierto? Ustedes habrán escuchado muchas veces la expresión, ya termina otra vez el año. Qué rápido pasó este año. Cosas así, comentarios que hacemos, ¿verdad? Parece que a medida que avanzamos en el tiempo, más rápido pasa el tiempo también. Y así es la vida. Con cada año, con cada día que pasa, eh, nos queda menos por recorrer en esta vida, ¿no es cierto? Por la lógica consecuencia. Pero ese es el hombre, ese es el ser humano. Nuestros tiempos están contados. Nuestro tiempo contamos en segundos, en minutos, en horas, en días, en fin, semanas, meses, y así va. Ya estamos al umbral del año 2024. Y por la gracia del Señor estamos en pie. Por la gracia del Señor podemos estar juntos. Por la gracia del Señor podemos leer su palabra. Por la gracia del Señor podemos nosotros eh, darle gracias a Él por sus bendiciones y también por su gracia poder tener una esperanza, una perspectiva para el año que pronto empieza. Todo esto tiene que ver con nuestro tiempo, hermanos, con lo que somos aquí en la tierra como seres humanos. A mí me gustaría en esta mañana leer con ustedes un salmo que exalta la eternidad de Dios, pero que también habla de lo pasajero que somos nosotros como seres humanos aquí en la tierra. El Dios eterno y el hombre fugaz. Fugaz quiere decir que pasa rápido. Y es el Salmo 90, me refiero al Salmo 90. Este salmo precisamente pone de manifiesto la eternidad de Dios y la transitoriedad del ser humano. No es un salmo muy extenso, tiene 17 versículos, pero cuán ricas enseñanzas nos da este salmo acerca precisamente de los tiempos. Dice este salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche.
los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Hermanos, el contenido de este salmo obviamente merece un cuidadoso análisis. Quizás hoy no vamos a entrar en un análisis muy detallado, pero sí tener en cuenta las palabras que aquí el salmista, obviamente inspirado por el Espíritu de Dios, escribió. Este salmo se atribuye a Moisés, un siervo de Dios experimentado con Dios, que respondió al llamado de Dios, que experimentó la obra de Dios de una manera extraordinaria, no solamente en su vida, sino también a través de su vida con todo el pueblo que tenían que salir de la esclavitud de Egipto, que experimentó también la maldad de los hombres, la maldad del ser humano, a pesar de ser perteneciente a un pueblo de Dios. La rebelión del ser humano experimentó y enfrentó. Intercedió delante de Dios por ese pueblo rebelde. Y Él es el autor de este salmo. Nos imaginamos a Moisés con toda la experiencia, la carga, el quebrantamiento de su caminar con el pueblo de Israel, pero también agradecido a Dios en su presencia, viendo la obra maravillosa que Dios hacía con ellos. Así que pensando en esa persona de experiencia de Moisés, él escribe este salmo y llama nuestra atención, nuestra mirada a levantar hacia el Dios eterno, hermano. A pesar de nuestras circunstancias, de nuestros problemas, de nuestras flaquezas, de nuestras fallas. Por eso es importante mirar este salmo y analizar, como ya dijimos. La primera parte de este salmo señala la grandeza de Dios. La grandeza de Dios en contraste con el pasajero y pequeño que es el hombre. Después, un poquito más adelante, puede empezar allá por el versículo 7 al 10, hay un lamento por el sufrimiento bajo el castigo de Dios. Y al final, del versículo 13 al 17, una serie de peticiones por la misericordia de Dios. Entonces, lo que queda claro aquí es
la eternidad y la firmeza de Dios como respuesta a nuestra vida inestable y pasajera. La eternidad y firmeza de Dios como respuesta a nuestra vida inestable y pasajera. ¿Quién es Dios delante de nosotros los seres humanos? En primer lugar, Dios es eterno. Dios es eterno, hermano. Estoy tratando de buscar también otro pasaje, otros versículos aquí, para que podamos leer también. Dios es eterno. Eso es lo que nos dicen los versículos 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. No podemos dimensionar este tiempo desde el siglo hasta el siglo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos pensar en eso? Solo pensar en la eternidad de Dios. El versículo 1 dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Esto es el reconocimiento del salmista, hermanos, a la protección de Dios. La palabra aquí traducida como refugio significa en el hebreo, en su original, significa morada. Tú has sido nuestra morada. Nos imaginamos a Moisés con el pueblo cruzando el Mar Rojo en seco, porque Dios por su milagro había abierto para que así sea, internándose en el desierto, en ese desierto donde no había sombra, donde había sequedad, donde había polvo, donde no había donde resguardarse, donde guarecerse ante los rigores del tiempo. Dios aparecía en el día con su nube como sombra. Por eso el Salmo 91 también habla de que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Empieza así el Salmo 91. Y en esa sombra Dios los cubría. Y de noche en el desierto su característica era que por más calor que hacía de día, a la noche cambiaba terriblemente la temperatura y era un frío que apenas se podría soportar. Sin embargo, Dios lo acompañaba con una columna de fuego para brindarle calor. Pensando en todo eso, dice, tú nos has sido refugio, no solo en este tránsito, sino de generación en generación. Hermanos, tenemos que pensar que Dios nos ha sido refugio en este año que termina. Amén. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado? Quizás no podemos enumerar eso. Ni siquiera podemos tener en cuenta de qué nos ha librado Dios en este año. Lo que sí podemos ser conscientes que hoy estamos aquí. Y si escuchamos este mensaje, escuchamos esta lectura de la palabra de Dios, es porque estamos conscientes, vivos. Gloria a Dios. Él es nuestro refugio, nuestra morada. Esto está en coincidente con Deuteronomio, que también es un escrito de Moisés. Dice, el eterno Dios es tu refugio. Deuteronomio 33, 27 dice, el eterno Dios es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. ¿Creemos esto? Gloria al Señor, ¿verdad? También el versículo 2 hace énfasis en la eternidad de Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hermanos, la eternidad de Dios, de un Dios que no cambia, de un Dios que es
siempre igual, ayer, hoy y por los siglos. No hay ni sombra de variación en él, dice la palabra del Señor. Y ese es el énfasis de esta parte de la palabra. La mente humana no alcanza a dimensionar la trascendencia ilimitada de Dios, tanto en tiempo, en poder y en espacio. ¿Cómo podemos dimensionar a Dios? ¿Cómo podemos decir nosotros, Dios es tan grande como tal cosa? No podemos imaginarnos, no podemos dimensionar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que yo leí al principio, al comienzo acá del culto, quiero volver a leer y dice así, en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente dice así: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado, todo lo hizo a su tiempo. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La palabra de Dios es clara cuando dice que no podemos llegar a comprender todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios, menos todavía todo lo que Dios es. No podemos llegar a comprender. Este es el Dios que ha sido fiel a través de las generaciones, hermanos, y también en nuestra propia experiencia. Cuando vinimos a Cristo, vinimos porque el Padre nos trajo a Él. Jesús dijo así: nadie viene al Padre, nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. Y este Dios fiel nos trajo a su Hijo Jesucristo para mantenernos en Cristo por su gracia, su poder y su misericordia. El hombre delante de este Dios eterno es pasajero. Es lo que encontramos aquí en el versículo 3 al 6. El hombre encontramos que es pasajero delante de este Dios eterno, queridos hermanos. Voy a buscar un poquito otra versión aquí para ir acompañando, leyendo también a medida que vamos meditando en este salmo. Dice versículo 3 al 6. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana crece y florece, a la tarde es cortada y se seca. Todo este párrafo, hermanos, muestra el gran contraste que hay entre el eterno Dios y el hombre pasajero, que tenemos nuestros días contados. En comparación con el poder de Dios en este sentido, el hombre es un granito de arena, y asimismo en cuanto a la durabilidad. Como dije, nuestros años están contados. Eso vamos a leer más adelante. ¿Cuál es la edad del hombre? ¿Cuál es el tiempo que Dios ha dado al hombre? Pero dentro de toda esta situación, delante de la eternidad de Dios y nuestra condición de pasajero, la gran masa de seres humanos no se da cuenta de esto. La mayoría de los seres humanos no nos damos cuenta de esto, que somos pasajeros, porque estamos entretenidos en este mundo, muy ocupados, corriendo siempre. Hoy la inmediatez, hermanos, hace que, o ha hecho que perdamos lo importante. Lo urgente para nosotros supera lo importante. Hoy hacemos una llamada por celular y si la gente inmediatamente en cuestiones de segundos
no nos responde, no nos atiende, ya nos desestabiliza emocionalmente, nos enojamos. Si mandamos un mensaje que en cuestiones de segundos ya está donde quiera que sea que se encuentre la gente, y si no nos responde inmediatamente, ya perdemos la paciencia. Todo es inmediato. El mundo está hecho para lo inmediato, para lo rápido. Y perdemos nosotros porque estamos ocupados, perdemos la dimensión de lo eterno. Si el ser humano pudiera levantar la vista a una perspectiva más amplia, estamos seguros de que cambiaría sus valores. ¿Qué les parece? Si miramos la eternidad de Dios, si miramos que Dios nos visitó en Cristo, hermano, para estar con nosotros, no solamente para ser nuestro Salvador, sino para ser nuestro Señor y nuestro guía, porque Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Jesús habló de días también, y habló de todos los días, hasta el fin del mundo. Si pudiéramos levantar nuestra mirada hacia ahí, entonces viviríamos en una dimensión diferente. Nuestros valores no serían los valores de este mundo. Tendríamos en cuenta las cosas más importantes y sublimes para Dios. Fíjense que en cuanto a los tiempos, dice acá, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Estamos hablando de que el hombre es pasajero. En Eclesiastés hemos leído que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Esa eternidad que se refiere a la parte espiritual, que no perece, que no muere. Sin embargo, el hombre con su pecado se ha separado de Dios, trayendo sobre sí la muerte. Entonces, cuando leemos nosotros aquí 1000 años delante de Dios es como un día, podríamos analizar de la siguiente manera. ¿Qué significa para ti un día? Y vamos a empezar a contar nuestras actividades, ¿no es así, hermano? No sé, a las 5, a las 6 de la mañana, despierto, me levanto, hago tal cosa, hago esto, durante la mañana tengo esta tarea, almuerzo al mediodía, descanso lo necesario y a la tarde tengo estas actividades hasta la noche. Y hay veces decimos nosotros, me resultó corto el día. No hice todo lo que quería hacer en este día. Y así vivimos. Contamos nuestros días. Pero el Señor dice aquí que 1000 años delante de Él son como el día de ayer que pasó. Qué interesante. Es decir, al término de este año 2023, hoy último día de este año, para el Señor es como un solo día desde que comenzó hace un año. Y para nosotros resultó mucha fatiga, mucho trabajo. Ahí está el gran contraste entre Dios y el hombre. No es que Dios no esté consciente del tiempo o de la sucesión de hechos. No es que no esté consciente de nuestro tiempo. El salmista lo que dice es que nuestros tiempos están en las manos del Dios eterno. Él conoce nuestro camino. Él conoce nuestras vidas. Conoce nuestras inquietudes. Por eso Jesús dijo también, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Conoce que nuestros días, nuestros meses, nuestros años nos producen cansancio, fatiga, porque es mucho trabajo. Es lo que vamos a leer más adelante también. Hermanos, pero en el versículo 3 hay algo que tenemos que resaltar.
Cuando dice vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice convertíos hijos de los hombres. En la otra versión dice, haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes mortales. En el versículo 3 hemos leído. Y dice de esta manera entonces que nosotros, nuestro tiempo va a terminar aquí. Vuelve al hombre hasta ser quebrantado. ¿Y por qué? ¿Por qué somos quebrantados? Por causa de nuestros pecados. Es lo que dice más adelante. Pone nuestras maldades delante de él. Y ese es el siguiente punto que queremos tratar. El hombre está bajo el juicio de Dios. A menudo hablamos, predicamos, exaltamos el amor de Dios. Y está bien, porque Dios, dice la palabra, Dios es amor. Pero ese Dios de amor, precisamente porque Él es amor y es santo, 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 Él también es un Dios de ira y que emite un juicio. Porque su santidad así lo exige. El problema del hombre no consiste solamente en su debilidad o en su corto de días, sino también consiste en su enemistad con Dios. Por eso aquí llama una conversión. Convertíos hijos de los hombres. Vuélvanse a Dios. Conversión significa dar una media vuelta de la dirección que uno traía, cambiar 180 grados de dirección. Eso significa conversión. Convertíos hijos de los hombres. Vuélvanse al Señor para que Él con su misericordia nos acoja. El salmista reconoce que toda la humanidad cae precisamente bajo la ira de Dios porque todos han pecado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es nuestro problema. El salmista recuerda la enseñanza, en este caso, de Génesis 2 y 3, donde nos relata cuando el hombre pecó y se separó de Dios. Y también señala hacia lo que dice Romanos, la carta a los Romanos en los capítulos 1 y 2, si nosotros leyéramos esos capítulos de Romanos, entenderíamos que el hombre permanece en rebeldía contra Dios, no reconoce a Dios. Por más que dice, sus ojos vieron sus obras, incluso pueden palpar sus manos la obra de Dios, pero aún así permanecen en rebeldía y no reconocen a Dios. Prefieren, dice, levantar monumentos, estatuas, imágenes de seres creados y arrodillarse ante esos seres creados que reconocer a aquel creador de todo. Y por eso surgen religiones a montones en el mundo, porque el hombre tiene una cosa que no le cuadra ahí adentro, un vacío que no puede llenar con nada, y entonces empieza a construir escaleras como en los días de Babel, para tratar de alcanzar a Dios, para tratar de llenar ese vacío. Por eso la gente tiene religiones, hermanos. Ritos, ceremonias, imágenes de aquí para allá, pero nada de eso llena la vida del hombre, porque solamente Dios en persona, que nos visitó en Cristo Jesús, puede llenar ese vacío. Por eso Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, yo soy el camino. Y ese es el problema del hombre, y por eso el juicio de Dios está sobre el hombre. Los versículos 7 en adelante dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Aquí está la ira de Dios. No sé cuántas veces repite aquí la ira de Dios. Allá por el versículo 11 de vuelta dice, la ira de Dios. Versículo 9 igual, se refiere a la ira de Dios.
Pusiste nuestras maldades delante de ti, dice el 8, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Hermanos, hemos ofendido el rostro de Dios con nuestros pecados. Tenemos que decir aquí que el salmista nos hace ver que el castigo de Dios sobre la humanidad debe dirigir a los seres humanos hacia el temor de Dios. Versículo 10 dice, porque el versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Todos nuestros días declinan porque somos pecadores. Nos vamos, cada vez avanzamos en la vida y nos vamos perdiendo las habilidades, las agilidades, es decir, las virtudes que quizás en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y juventud teníamos. Porque somos pecadores y nos desgastamos en el tiempo. El tiempo nos desgasta, hermanos. Así que el castigo de Dios sobre la humanidad debe dirigirnos a los seres humanos hacia el temor de Dios. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Pronto pasan y volamos. No en vano decimos, ya terminó otra vez este año. Jesús también se refirió cuando habló de las hierbas que crecen en la mañana, en fin, como dice este salmo también. Si Dios tiene cuidado de las hierbas que a la mañana es y a la tarde, dice, es cortada y termina de ser, si Dios tiene cuidado de eso, también cuidará de nosotros, dijo el Señor, refiriéndose a lo pasajero que somos también, como las hierbas del campo. El versículo 12, hermanos. Primero el versículo 11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Esto es interesante poder leer en una traducción más actual, y dice así el versículo 11, ¿quién puede comprender el poder de tu enojo? Así como no podemos dimensionar la persona de Dios, tampoco podemos dimensionar la ira de Dios, el enojo de Dios. Tu ira es tan imponente como el temor que merece. Hermanos, la ira de Dios es con relación a la grandeza de Él también. Por eso nosotros como seres humanos somos pequeños delante de Él. Muy pocos han aprendido a contar sus días, como dice acá en el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y muy poco hemos aprendido a contar nuestros días. O sea que no nos damos cuenta de lo efímero de nuestra vida, de que pronto pasa nuestra vida. A veces parece que nos comportamos en la vida como que vamos a vivir para siempre, a pesar de las circunstancias. Pareciera que nos conducimos así. Nadie se prepara o quiere prepararse o quiere pensar que mañana puede partir a la eternidad. El hombre, hermanos, hoy puede medir la distancia al sol y a la luna y las estrellas y la cantidad exacta del tiempo, puede saber la cantidad exacta del tiempo que tarda la luz del sol para llegar hasta nosotros. Todo eso se puede calcular, el hombre de hecho lo hace. Pero el hombre no ha aprendido a contar sus propios días. No nos referimos a que podamos decir yo tengo tantos años. Este año cumplo tantos años. Sino que
al contar nuestros días, fíjense lo que agrega aquí en este párrafo, dice, que traigamos al corazón sabiduría. En la otra versión dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Cuando entendemos que nuestra vida es breve sobre la tierra, hermanos, entonces podemos vivir más sabiamente esta vida. Enfocarnos en las cosas fundamentales, importantes de la vida. Y no perdernos en las cosas fugaces, en las cosas que no tienen valor. ¿Sí? Solamente Dios puede dar la sabiduría para contar, que significa evaluar o juzgar nuestros días. Solo de Dios puede venir esa sabiduría. Solo Dios puede hacernos entender la realidad. En Efesios, en el capítulo 5, versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El apóstol Pablo nos llama a aprovechar bien el día porque los días son malos. A aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. No nos favorecen precisamente para vivir nuestra vida cristiana. Y Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. O sea, aprovechando bien el tiempo. Aprovecha cada tiempo. Todo esto debe llevarnos al temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Nuestro problema, nuestra transitoriedad, hermanos, nuestra pecaminosidad, nuestra imperfección, nuestro apuro en vivir esta vida cometiendo errores, tiene que llevarnos a pensar en la eternidad de Dios y en el principio de la sabiduría. Este es el temor de Dios, dice Proverbios, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y debemos vivir dentro de esa dimensión. Finalmente, aquí encontramos una oración. Oración por la gracia de Dios. Versículo 13 en adelante, al 17. Dice, a pesar de que en el 12 ya empieza con la petición, enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría, para que podamos vivir esta vida con sabiduría, es lo que está pidiendo. El 13 dice, como un clamor, como una petición de lo profundo de su corazón, vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Se pregunta. Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos los días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y la gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hermanos, esta es una sección donde el salmista usa un lenguaje de súplica, un lenguaje común para la comunidad en aquellos tiempos. Y empieza con unas peticiones, enséñanos, empieza por pedir conocimiento, empieza sobre la estabilidad de esta vida transitoria. Cuando dice en el versículo 13, vuelve, oh Jehová, el clamor es que Dios vuelva de su ira. Acá hablaba de la ira sobre nuestra vida. Por ejemplo, el versículo 9 decía, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Todos nuestros días se acortan a causa de tu ira. Y aquí pide él, vuelve, Señor, de tu ira, y vuelva a tener misericordia de nosotros. Aplácate para con tu siervo. Y el versículo 14 encontramos y dice, que la mañana, dice aquí,
De mañana sácianos de tu misericordia. Qué interesante es cuando nosotros pensamos que a la mañana temprano, tradicionalmente, podemos tener un tiempo con Dios para buscar a Dios, al despertarse a un nuevo día. Buscar a Dios, hermano, acercarnos a Él. El salmista dice que si Dios al principio del día nos inunda con su misericordia, podemos cantar y alegrarnos en Él. Cuando nos ponemos en comunión con Dios, surge el deseo de alabarle a Él. Amén. Cuando permanecemos en nuestra rebeldía, en algún pecado, hacemos como Adán, cuando pecó, trató de esconderse de Dios. Pero cuando a la mañana temprano nos presentamos delante de Dios, le agradecemos por la noche, por el descanso que hemos pasado, entonces nos ponemos en contacto, en armonía con Él, hermano. Entonces podemos alegrarnos, pues solamente Dios puede dar una base para el gozo verdadero, nada más. Él, acá en este pasaje, hay un uso, una combinación de años y días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, dice el versículo 15, y los años en que vimos el mal. Como dice en la traducción más actual, danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Señor, danos esa alegría, decía el salmista, en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Es el clamor de Él. Dijimos aquí que esta parte era la oración por la gracia de Dios. Fíjense, hermanos, tenemos que notar esto para decir también que el salmista no apela a ninguna justicia propia. Reconoce que necesita la misericordia de Dios. Señor, aplácate para con tu siervo. Señor, ten misericordia. Señor, hemos sido malos, hemos pecado. Por eso Él sabe, como expresa aquí, dice, tus siervos. Entonces la obra de Dios en sus siervos será de gozo, firmeza y el establecimiento de la obra de nuestras manos. Cuando dice la obra de nuestras manos, confirma sobre nosotros. Permita que tus siervos te veamos obrar otra vez, dice el versículo 16. Que nuestros hijos vean tu gloria. Y que el Señor nuestro Dios, el versículo 17, nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos, la obra de nuestras manos, nuestros esfuerzos prosperen. ¿Acaso Dios no quiere que prosperemos en nuestro trabajo? Claro que sí. Pero ¿hacia dónde vamos a dirigir la mirada? ¿Hacia los afanes de este tiempo o hacia la eternidad de Dios? Reconocer su grandeza. David decía en su oración que las fuerzas y los recursos, los bienes, la salud, vienen de Él para nosotros. Nada traemos por sí mismo nosotros, por nosotros mismos. Aunque mucho de este salmo, hermano, tiene tal vez un tono triste, porque habla de la ira de Dios, de nuestra vida pasajera, habla de nuestras maldades, de nuestros errores delante del rostro de Dios, dándole tal vez un tono triste. Sin embargo, empieza y termina con la confianza en Dios. Entonces se destaca el contraste entre la eternidad de Dios y la vida pasajera del ser humano.
Qué bueno es que nosotros podamos depender de ese Dios eterno. La Biblia presenta a Dios, el plan de Dios, o sea, a Dios presenta como teniendo un plan que Él ha manifestado, ha anunciado a través de sus siervos los profetas, y ha manifestado y ha concretado en la persona de Cristo. Es decir, un plan de restauración de la humanidad, del ser humano. Pero es necesario volverse hacia Él. En el proceso el pueblo de Dios, el pueblo cristiano redimido y separado por Dios por medio de la fe en Cristo, hermanos, es con un propósito, para que podamos nosotros anunciar este reino a los demás. Amén. Ese es el propósito. Reconocer también que estamos expuestos a los sufrimientos de esta humanidad, pero que Dios en su infinita misericordia nos promete un lugar eterno en Cristo Jesús. Qué bueno es que al final de este año, al estar casi al comienzo de otro año nuevo, podamos reconocer nosotros la grandeza, la eternidad de Dios y nuestras limitaciones, para que podamos depender de ese Dios eterno, darles gracias por este año que termina y encomendarnos en sus benditas y poderosas manos en el nuevo año. Decir al Señor, permítanos, Señor, permítame que te sea fiel durante todos los días de mi vida, este año o hasta donde tú me des tiempo para vivir en esta tierra. Que la gloria del Señor se manifieste, hermanos, en nuestra vida y a través de nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Oramos. Padre, en esta hora, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Te damos las gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Gracias por la vida que tú nos das. Gracias por la vida eterna que nos diste por medio de la fe en Cristo, porque esa es tu promesa, Señor. Ese es tu plan para redimir a esta humanidad. Gracias por tu bendita palabra, que nos dice lo que somos, que nos revela lo que tú eres, Señor, porque tú te revelas a través de tu palabra escrita, Señor. Gracias. Gracias porque, Señor, con tu gracia y con tu poder, con tu infinita misericordia, puedes suplir nuestras necesidades, nuestras falencias, y darnos, Señor, victoria en esta vida, por sobre todas las cosas, para que podamos seguir glorificando tu nombre, Señor, y podamos seguir también disfrutando de tus infinitas bendiciones. Gracias por este año que termina. Gracias por los momentos de alegría, felices que tú nos has permitido vivir. Gracias también por las experiencias difíciles, quizás momentos tristes que hemos pasado, Señor, porque todas estas cosas nos enseñan que solo tú eres santo y perfecto y que nosotros somos falibles, Padre. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por tu asistencia, por tu compañía para con nosotros. Y te rogamos que tú nos bendigas en este nuevo año que pronto se inicia. Bendícenos, que podamos también nosotros, como dice el salmista, Señor, glorificar tu nombre y que tú bendiga los esfuerzos, los frutos de nuestras manos, como hemos también leído. Confiamos en ti. Te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Bueno.